Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de literatura. Para mí es un placer nuevamente encontrarme con ustedes y el día de hoy vamos a entrar a la continuación del tema de literatura peruana. Si bien es cierto, la clase anterior recordarás el tema del costumbrismo y habíamos hablado de dos grandes representantes, como era por un lado Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. ¿Recuerdas quién era el padre del teatro? ¿O ya te olvidaste? Claro, Manuel Asensio Segura con su obra representativa Catita, ¿correcto? Muy bien. Recuerda también que una de las preguntas examen de admisión es que el costumbrismo se le conoce como la primera corriente literaria que se origina en la etapa republicana del Perú. Porque debes tú saber que antes del costumbrismo todavía se daba un periodo de emancipación, un periodo donde los peruanos, dentro de ellos Mariano Melgar y otros personajes como José Gabriel Condorcanqui, buscaban la independencia contra los españoles en 1821. Sin embargo, 3 años después, en la batalla de Ayacucho, recién se va a independizar nuestro Perú a manos de los españoles, ¿correcto? Entonces, desde 1824 hacia adelante, ya hablamos de una independencia absoluta, de una libertad absoluta. Sin embargo, Perú todavía no estaba en uno de sus mejores momentos. Vamos a decir y ser sinceros, Perú nunca estuvo en su mejor momento, chicos. Nunca. Lamentablemente, seguimos año tras año teniendo gobernantes que no toman las buenas decisiones, que nos dicen, entre comillas, que estamos avanzando, que económicamente el Perú está en crecida, pero hemos podido ver, hemos podido observar que en estos meses de cuarentena, ¿no?, el COVID, ¿no?, o este virus ha desmantelado, ¿no?, ha desnudado a todo el Perú. Y hemos visto, pues, ¿no?, que la pobreza ha aumentado, ¿correcto? Entonces, alumnos, decir que el Perú estuvo bien en un momento, lamentablemente siempre hubo problemas y problemas. Ahora, cuando habíamos hablado del costumbrismo, todavía había un problema, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era el problema? Esa lucha que había entre los militares, ¿no?, entre los rebeldes y por otro lado los conservadores también. Por un lado estaban los liberales que querían que la independencia se siga dando y por otro lado los conservadores, que eran las personas que querían que el virreinato, la colonia, continúe en nuestro país. Siempre hubo peleas, siempre. Ahora, ya centrándonos al romanticismo, vamos a decir que la segunda corriente de la República. Después del costumbrismo sigue el romanticismo, ¿correcto? Aquí en el romanticismo no vamos a omitir, no vamos a dejar a un lado o a ignorar los problemas que suceden en el Perú. No, porque todavía el Perú seguía, pues, desarrollándose, ya sea conflictos, ya sea crisis o problemas. ¿Se hablaba de una prosperidad falaz? Sí, en este entonces se hablaba de una prosperidad, pero falaz, ¿no? Falaz en el sentido de que era engañoso, era mentira nada más, ¿ya? Bien, entonces vamos a definir al romanticismo de la siguiente manera. Es un movimiento artístico y cultural que se desarrolla en el Perú en 1850, aproximadamente hasta 1879, ¿correcto? Ahora, tú debes saber que el romanticismo no se origina en este año. Entonces podemos observar que el romanticismo llega al Perú muy tarde, porque el romanticismo en sí se origina, ¿no?, en este caso, ¿dónde? En Alemania, ¿sí o no? Surge en Alemania, ¿correcto? Y estábamos hablando aquí a finales del siglo XVIII, a finales de 1700, 1780, 1790, pero miren qué año está llegando al Perú. En 1850, desde más de 50 años. Estábamos muy atrasados según el origen del romanticismo que era en Alemania. Recuerda que Alemania es la cuna del romanticismo. Ahora, también recuerda que aquí aparece un autodenominado grupo llamado el Stranddrang, ¿sí?, o también llamado en castellano Tormenta y Pasión.
¿sí? Que eran un grupo de románticos jóvenes que empezaban a escribir obras con temáticas sentimentales y amorosas en Alemania. De esa manera surge el romanticismo en Alemania, ¿correcto? Entonces, esa viene a ser, eso viene a ser el origen, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la definición. Pasamos al contexto que te había mencionado, que se estaba dando el gobierno de uno de los presidentes que vamos a aceptar, vamos a decir, que abolió la esclavitud. ¿Cómo se llama este periodo? Claro, el periodo, o en este caso el gobierno, vamos a decir gobierno, ¿está bien? Gobierno, ahí está, gobierno de Ramón Castilla. De Ramón Castilla, claro, el presidente Ramón Castilla, que a este gobierno se le va a conocer como la famosa prosperidad falaz. ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque era un gobierno donde supuestamente el Perú estaba avanzando, donde supuestamente las grandes industrias empezaban a aparecer en el país. Sin embargo, era una prosperidad, pero mentirosa, falaz. Era una falacia, porque el Perú no estaba creciendo. Había una gran venta de guano y del salitre, sí. Sin embargo, nuestras autoridades competentes no supieron, pues, redistribuir todos esos ingresos, todo ese dinero, toda esa economía en ese entonces, ¿no? Bien, entonces recuerda, el gobierno de Ramón Castilla, conocido como la prosperidad falaz, es uno de los acontecimientos que se van a desarrollar acá. Acá también se está dando el inicio de la Guerra del Pacífico. Ahí está. De la Guerra del Pacífico, claro que sí. No se da la guerra, digamos, en su totalidad, porque recuerda que se desarrolla hasta 1879, o sea que el romanticismo acaba justamente cuando se inicia la Guerra del Pacífico, porque la Guerra del Pacífico se dio en 1879 hasta 1883, 4 años de guerra. Ahí está, ¿no? Con el Tratado de Ancón, donde el Perú pues tiene que dar territorios, uno de ellos Tacna y Tarapacá, a manos de Chile, y que Tacna va a regresar todavía en el gobierno de Manuel Odría, de Augusto Beleguía, ¿está bien? Ahí está, ¿no? El inicio de la Guerra del Pacífico es un acontecimiento que también se va a desarrollar el romántico, ¿sí? Ahora, el Perú tampoco va a ser ajeno a lo que está sucediendo en el exterior. En Europa, por ejemplo, se está desarrollando la segunda, ¿qué, profesor? La segunda revolución industrial. Claro, la segunda revolución industrial es un hecho que también va a influir en la literatura, en los pensadores en el país, ¿no? La mano de obra barata va a ser la máquina, y la mano de obra, no, en este caso del obrero, del trabajador, va a ser dejado de lado. Es decir, que ahora la máquina va a reemplazar al trabajador, ¿no? ¿Está bien? Va a haber mucho desempleo de manera internacional, ¿está bien? ¿Y va a influir en el romanticismo en el Perú en ese entonces? Claro que sí, va a influir. Recuerda que todo acontecimiento externo que se pueda dar en Europa influye de alguna u otra manera también en América, ¿sí? Entonces, mira, podemos ver estos hechos, ¿no? Como el gobierno de Ramón Castilla, el inicio de la guerra, la segunda revolución industrial. Todo ello va a influenciar en el pensamiento de los autores románticos que van a aparecer en este contexto, ¿correcto? O sea que los románticos no solamente van a hablar del amor al paisaje o del amor a la mujer, no. Los románticos también van a hablar de un amor social, de un amor hacia el pasado. Y hablamos de un concepto muy importante que viene a ser, en este caso, la nostalgia o el recuerdo hacia el pasado. Eso es algo que va a aparecer bastante en muchas de las obras de Ricardo Palma. Porque si hablamos del máximo representante es Ricardo Palma, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente columna. Vamos a mencionar ahora las características. Bueno, la primera característica, y creo que
casi todos lo sabemos, es de que hay un predominio de los sentimientos, sobre la razón, claro que sí, sobre la razón, ahí está, ¿no? La razón va a ser dejada de un lado, ¿no? Los sentimientos, esa expresión interna del yo poético es lo que se va a reflejar más, ¿sí? Y eso se va a ver, ¿ya? Entonces hay un predominio de los sentimientos. También llega de forma tardía al Perú. Te mencioné hace un momento, ¿no? Casi 100 años después de lo que es el romanticismo en Europa, llega acá al Perú. En el Perú, ahí está. Llega de forma tardía en el Perú. Esa es otra característica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Presenta poca originalidad. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? No me diga que, o sea, llega tarde y para colmo ni siquiera son originales, son una copia. ¿De quién, profesor? Pues imitan, ¿saben a quién van a imitar? Imitan a España, sobre todo a España. Es que la verdad, jóvenes, la literatura española siempre ha sido un modelo a seguir para la literatura peruana, ¿está bien? Ahí está, imitan a España, ahí está, no te olvides, ¿ya? Muy importante saber eso. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más podemos observar? Hay una nostalgia hacia el pasado, hacia el pasado cultural, ¿no? Los románticos van a adentrarse sobre todo acá, en esa nostalgia que va a tener el romántico respecto a las costumbres, a las tradiciones que se van a desarrollar antiguamente. Hay una nostalgia hacia el pasado, no te olvides, ¿ya? Y Ricardo Palma va a hacer énfasis más aún a esto, pues, a la nostalgia hacia el pasado. ¿Qué más, profesor? Destaca en el género, sobre todo en dos géneros muy importantes. En el género narrativo y en el género lírico. En estos dos géneros va a destacar más, ¿está bien? Hay por ahí, producción, si me podría conseguir regla también, por favor. Bien, entonces, tenemos en el género narrativo y en el género lírico, ¿correcto? Ahora, recuerda que lo narrativo tiene que ver con la escritura de cuentos o de novelas, ¿correcto? Género narrativo. Lo lírico tiene que ver con la expresión del poeta, los sentimientos, el poema, los versos, todo ello, ¿correcto? Tenemos lo narrativo y lo lírico, ¿está bien? Acá reflejado en la narración de historias. Lo narrativo tiene que ver con la narración de historias, ¿correcto? Bien, también tenemos en lo lírico que viene a ser la expresión del poeta. Ahí está, del poeta. Ahí está, muy bien. Ahora, en lo narrativo aparece un representante, el máximo. Y en lo lírico también aparece otro representante, que es el máximo, ¿sí?, de este apartado. ¿Quiénes son, profesor? En lo narrativo tenemos a Ricardo Palma. Ricardo Palma, ahí está. Esto es en lo narrativo. En lo lírico tenemos al gran Carlos Augusto Salaberry. Ahí está. Correcto. Ahí está. Son dos grandes representantes, Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaberry, en cuanto al romanticismo en el Perú, ¿correcto? Entonces, muy bien, excelente. Hasta aquí tenemos las características más importantes del romanticismo que se va a desarrollar en el Perú. No te olvides, 1, predominio de los sentimientos, ¿sí? 2, llega de forma tardía al Perú. 3, es muy imitativo, no es nada original.
4, hay una nostalgia hacia el pasado, siempre recordando las costumbres del Perú antiguo o del Perú medieval. 5 destacan en el género narrativo y en el género lírico. En el narrativo está Ricardo Palma y en el género lírico está Carlos Augusto Salaverry. ¿Correcto? Excelente. Pasemos ahora a la siguiente columna. ¿Sí? Vamos a mencionarte a los máximos representantes, los que van a destacar en este tipo de literatura. Tenemos a Narciso Arestegui. Él es muy fundamental acá, porque Narciso Arestegui va a ser el primer romántico que va a publicar su obra llamada El Padre Orán. El Padre Orán, contextualizado en Cusco, ¿sí? Que viene a ser una novela, y que esta novela va a ser el inicio del romanticismo en el Perú. Apunta ahí en tu blog, pregunta examen de admisión: ¿cuál es la primera novela romántica que inicia el romanticismo? El Padre Orán. La primera novela con la que se inicia el romanticismo, El Padre Orán, ¿correcto? Entonces, ahí está, no te olvides, ¿ah? Muy bien. Tenemos a Luis Benjamín Cisneros, también tenemos acá a Alfredo el Sevillano, una obra también muy conocida. Tenemos a Nicolás Corpancho, cuya obra viene a ser El Poeta Cruzado, una temática intimista, una temática sentimental, ¿está bien? Y tenemos a Ricardo Palma y a Carlos Augusto Salaverry, también no te olvides. Ricardo Palma, su obra más representativa, Las Tradiciones Peruanas. Las Tradiciones Peruanas. Una obra, ¿no? ¿Quién no ha leído esta obra en el colegio? ¿Quién no ha tratado de actuar, ¿no? Quizá por ahí con un personaje como Don Dimas de las Tijeretas, ¿no? Que viene a ser una de las tradiciones de Ricardo Palma. ¿Quién no ha hecho un pequeño resumen en el colegio respecto a esta obra? ¿Sí? Muy bien. Carlos Augusto Salaverry, obra Cartas a un Ángel. Ahí está, ¿no? Excelente. Entonces, estos vienen a ser los máximos representantes. Narciso Arestegui, con su obra que da inicio al romanticismo, El Padre Orán. Luis Benjamín Cisneros, Alfredo el Sevillano. Manuel Nicolás Corpancho, El Poeta Cruzado. Ricardo Palma, el máximo representante de lo narrativo, con sus tradiciones peruanas. Y por acá tenemos a Carlos Augusto Salaverry, con su obra más representativa, Cartas a un Ángel. ¿Correcto? Esas vienen a ser entonces las obras que van a simbolizar el romanticismo. Ahora, en la parte inferior, una nota muy importante. Salaverry, recuerda, va a recibir influencia, recibe influencia de un romántico español muy conocido. ¿Te acuerdas quién era ese romántico más conocido en España, el máximo representante? Te doy una pista. Tiene dos obras, Rimas y Leyendas. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Correcto? ¿Qué es poesía? Y tú me preguntas, ¿qué es poesía? Poesía eres tú, le dice, ¿no? ¿Cómo se llama ese representante? Se llama Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, recibe influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. No te olvides, pregunta examen de admisión, ¿ah? ¿Y qué es lo que va a asimilar de Gustavo Adolfo Bécquer, profesor? Esa lírica intimista es lo que va a recibir influencia de Bécquer. La lírica intimista, la confidencial, ese tipo de verso amoroso, sentimental, va a ser lo que va a influenciar en Carlos Augusto Salaverry por parte de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿correcto? No te vayas a olvidar entonces del gran Gustavo Adolfo Bécquer. Pasemos abajo, también ten en cuenta que el máximo
representante, no te olvides, el máximo representante, ¿sí?, del romanticismo peruano, es Ricardo Palma. Pregunta San Marcos también. Entre Salaverry y Ricardo Palma, él destaca más. ¿Sí? Y en los exámenes de admisión también. Entre los dos van a venir más preguntas concernientes a Ricardo Palma, no tanto como la biografía. Las preguntas de San Marcos no vienen mucho en cuanto a la biografía, sino en cuanto a sus aportes y a su obra, Tradiciones Peruanas, es lo que viene más. ¿Ya? Si hacemos una comparación en qué tanto porcentaje viene más en el examen de admisión referido al romanticismo peruano, más habla acerca de Ricardo Palma y sus Tradiciones Peruanas, es lo más influyente, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí tenemos a los grandes representantes, unos datos interesantes que debes de recordar y apuntarlos en tu cuaderno. Y ahora vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar de Carlos Augusto Salaverry, pero sobre todo y más de Ricardo Palma. Continuamos en la siguiente columna, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahora, en esta parte tenemos a Carlos Augusto Salaverry, ¿correcto? Carlos Augusto Salaverry, nacido en 1830 y muere en 1891. A él se le conoce como el ruiseñor de Chira, porque tú debes saber que Chira es un pueblito, ¿no?, al sur del Perú, ¿no?, al sur, ¿no?, de Lima para abajo, ¿no? Se le va a conocer como el ruiseñor de Chira y es por ello que toma el apelativo. Hay que tener en cuenta que Carlos Augusto Salaverry tuvo un padre que fue, en este caso, presidente del Perú. Se llamaba el coronel Felipe Salaverry. Y además, pregunta examen de admisión, fue el presidente más joven del Perú. ¿Está bien? Entonces, no te vayas a olvidar de su padre, de Felipe Salaverry, como también de este escritor llamado Carlos Augusto Salaverry. ¿Sí? Nace en 1830 y muere en 1891. Conocido como el ruiseñor de Chira, o también se le conoce como el sucesor, ¿saben de quién? El sucesor de Segura. ¿Qué, profesor? ¿Por qué? Porque recordarás tú quién era Manuel Asensio Segura, o ya te olvidaste. ¿Te acuerdas quién era Manuel Asensio Segura? Ñacatita, padre del Teatro Nacional. Él va a escribir una obra teatral, Atahualpa, y esto va a hacer mención a su gran, digámoslo, maestro, o a quien él siguió en el teatro, Manuel Asensio Segura. Es por ello que él se le conoce como el sucesor de Segura. ¿Ya? Pregunta San Marcos también, no te vayas a olvidar, el sucesor de Segura. ¿Ya? Profesor, ¿cuáles son las obras más influyentes? Tenemos primero Albores y Destellos, una obra muy conocida, Misterios de la Tumba, pero la más representativa de todas es esta, el tercero. Cartas un ángel, ¿correcto? Profesor, ¿y de qué me habla esta obra? Cartas un ángel es una obra que tiene un pequeño poemario llamado Acuérdate de mí. ¿Sí? Y acá expresa esa lírica intimista del poeta. Esa lírica donde va a expresar sus sentimientos, sus emociones, todo lo que él siente ante esta persona, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? Cuando vayas y veas en el mar a esa palomita o esa avecilla volando encima del mar, ¿no? Acuérdate de mí. Cuando veas esa avecilla solita y yo esté ahí, acuérdate de mí, le decía, pues, ¿no? Y esa es una de las obras más representativas de Carlos Augusto Salaverry, ¿está bien? Acuérdate de mí, que forma parte, ojo, forma parte de su obra total llamada Cartas un ángel. También tenemos Diamantes y Perlas, y en el teatro, a Atahualpa, El hombre del siglo XX, El sello ideal y El amor y el oro, ¿está bien? Pero recuerda, de todos estos, el más representativo viene a ser Cartas un ángel.
¿sí? Que es el que aparece más en las preguntas de San Marcos, también he visto, preguntas examen de admisión San Marcos, viene acuérdate de mí, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces hasta ahí todo lo concerniente a Carlos Augusto Salaverry. A ver, vamos a continuar al otro lado, la parte final, y vamos a hablar de Ricardo Palma Soriano, cuyo nombre, cuyo apelativo se le conoce como el bibliotecario. ¿Sí? Ahí está. A él se le conoce a alumnos como el bibliotecario mendigo, ¿correcto? Ahí está. ¿Sí? ¿Saben por qué se le llama bibliotecario mendigo? Ahora vamos a ver por qué. Participó en el combate 2 de mayo. ¿Sí? Él estuvo en este combate. En el combate 2 de mayo, por acá. 2 de mayo. Estuvo aliado a las tropas de José Gálvez. Apoyó a José Gálvez. ¿Correcto? Ahí está, no te olvides. ¿Ya? Participó en el combate 2 de mayo Ricardo Palma, ¿sí? Y estuvo aliado a las tropas de José Gálvez. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos en cuanto a, ¿no?, a la parte de la biografía de Ricardo Palma. ¿Qué más? Tenemos que recordar también que él quiso restaurar la Gran Biblioteca Nacional. La Gran Biblioteca, que en ese entonces no estaba en San Borja, pues, ¿no? Actualmente la biblioteca no solamente está en la avenida Bancay, sino también en San Borja, pero en ese entonces la única biblioteca que existía era la biblioteca de Abancay, no había más, ¿está bien? Y él va a querer restaurar. ¿Sabes por qué él va a querer restaurar? Porque cuando llegaron los chilenos, ¿sí?, destruyeron todo Lima, incendiaron Chorrillos, incendiaron Miraflores y quemaron esta gran biblioteca nacional. Muchas de las obras de Ricardo Palma se acabaron, que quedaron hechos cenizas, ¿está bien? Y la única que le va a quedar son tradiciones peruanas. La mayoría pues terminaron calcinadas, por decirlo así, ¿correcto? Entonces recuerda, y por querer restaurar, por querer modificar, por querer renovar la Biblioteca Nacional, a él se le va a nombrar en 1883 como director de la Biblioteca Nacional. Se le nombra como director de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional. BN, ¿está bien? Biblioteca Nacional, ¿correcto? Entonces no te olvides, Ricardo Palma va a ser conocido como el director de la Biblioteca Nacional. Pasemos ahora a su obra más representativa, profesor. ¿De qué obra vamos a hablar? Hace un momento me habló de tradiciones peruanas. Recuerda que es un género narrativo y la especie es una tradición. Algo muy importante que viene en examen de admisión, que las tradiciones peruanas es una especie narrativa que va a combinar dos cositas. Combina la leyenda romántica más el cuadro de costumbres. Combina estos dos. Combina la leyenda romántica, que viene a tener ese tono sentimental, y el cuadro de costumbres, que son las tradiciones que se van a practicar en el Perú desde hace muchos años. ¿Está bien? Ahora, sus tradiciones peruanas están divididas de la siguiente manera. Tiene un total de 453 tradiciones. Imagínate. Wow, a mí me mandaron a leer solamente 2, 3. Bueno, en total tiene 453. Donde 6 están contextualizados en el Perú preincaico, o mejor dicho, incaico, ¿no? Dentro de ellos tenemos los incas ajedrecistas, una obra muy conocida, pero también tenemos 339 en lo que es el Perú colonial, el Perú virreinal. Wow, profe, la mayoría de tradiciones están situadas en el virreinato, en la etapa de la colonia. Sí,
La mayoría de historias, Ricardo Palma la va a situar en ese lugar. Es por ello, alumnos, es por ello que a Ricardo Palma de la Riva Agüero lo va a señalar como un nostálgico de la colonia. Así le va a llamar José la Riva Agüero. Ese es un nostálgico, ¿no? Hablando de la etapa del virreinato, como si él quisiera que volviera el virreinato. Es un nostálgico de la colonia, así le va a llamar, ¿sí? La etapa virreinal. Acá vamos a hablar de la etapa, o del Perú, vamos a llamar la etapa de la emancipación. La etapa de la emancipación. ¿Sí? Estas es las 43 tradiciones que se van a desarrollar. Estamos hablando de 1700 a 1800, que es el periodo donde se dan estas emancipaciones, rebeldías contra los españoles. Y aquí 49 tradiciones que se van a dar en el Perú republicano. Ahí está. Perú republicano. Excelente. ¿Sí? Y vamos a concluir con estas 16 que no especifica el contexto. Acá no se sabe en qué periodo de la historia del Perú están. No especifica. Van a haber 16 tradiciones que no te va a decir exactamente en qué periodo del Perú se va a desarrollar. ¿Correcto? Entonces no te olvides, 453 tradiciones, donde la mayoría de las tradiciones se da en el Perú virreinal o en la etapa de la colonia. Pregunta examen de admisión. 339 tradiciones en el Perú virreinal. Recuerda que las tradiciones peruanas mezcla la leyenda romántica más el cuadro de costumbre y tiene una intención, acá vamos a colocar por acá, ¿no? Presenta una intención irónica, intención humorística, ¿sí? La mayoría de sus tradiciones presentan intenciones humorísticas, ¿correcto? Vamos a mencionar las mejores tradiciones o las más conocidas por Ricardo Palma. Tenemos, por ejemplo, Don Dimas de las Tijeretas, que me habla de la vida de un escribano llamado Don Dimas de las Tijeretas, así era el nombre. Este escribano lo tenía todo, tenía mucho dinero, pero no la tenía a ella, lamentablemente. No tenía el amor de visitación. Una joven veinteañera bien hermosa, pero que este escribano, ¿no? Canaverde, tenía como 50 años. Sin embargo, amaba a esta mujer. ¿Correcto? Al final, ¿qué va a pasar? El escribano en una de esas está sentado ahí, ¿no? Lamentándose, triste, va a decir, ¿no? ¿Cómo quisiera tener el amor de esta mujer llamada visitación? Daría todo por ella, daría hasta mi almilla por estar con ella. Cuando él dice mi almilla, alumnos, aparece de la nada, ¡boom!, Lili, que era un diablo mensajero por parte de Lucifer. ¿Está bien? Cuando viene Lili, le dice, ¿quieres agarrarte mi almilla? Entonces vamos a hacer un trato, le dice, ¿no? ¿Está bien? ¿Quieres llevártela? ¿Quieres llevarte mi almilla? Le dice el escribano. Ya, hagamos un trato, le dice Lili. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo te voy a dar el amor de visitación por 2 años. Pero dentro de 2 años, ¿sí? Dentro de 2 años yo voy a venir por tu almilla, le dice. Al final el escribano dijo, ya, está bien, 2 años, pues está bien, ganado. 2 años estuvo con visitación, pasaron los 2 años rapidito, vino Lilith, le pidió su almilla. ¿Qué le dijo el escribano? ¿Quieres mi almilla? Se sacó el traje, toma mi almilla. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? Yo quiero tu alma, dame tu alma. No, señor, en el contrato dice almilla, dícese almilla como una prenda de vestir que se utiliza en los meses de invierno. ¿Me has dicho, desgraciado? ¿Me estás diciendo que tu almilla es un saco y me vas a dar un saco por 2 años del amor que te di de visitación? Así es, señor. Papelito manda. Y al final el escribano se salió con la suya, porque en el contrato decía almilla, y almilla era un saco, una prenda de vestir. El escribano salió con la suya. Entonces tenemos aquí una de las tradiciones que viene a ser Don Dimas de las Tijeretas. Ahí está. Muy bien, Don Dimas de las Tijeretas, ¿correcto? También tenemos
Al rincón quitacalzón. ¿Sí? Que es una obra que va a criticar la enseñanza memorística de ese entonces. Lo que pasa es que antes se le mecanizaba al alumno. A ver, 2 por 2, 4, 5 por 5, tal. Dime cuánto es la Revolución Rusa, 1917. Dime cuándo es la Guerra del Pacífico, 1879. A ver, dime qué contexto. Ya, todo eso, esa forma mecánica, ¿sí?, de memorizar a las personas, ¿sí?, se dio en este periodo. Y al rincón quitacalzón es una forma de criticar esa educación memorística que se daba en aquella época. ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Había un padre, el padre Linares, que aparece en el salón y empieza a llamar uno por uno. Los alumnos no sabían nada. Y padre Linares, para castigarlo, le decía: al rincón quitacalzón. Le decía que vayan, ¿no?, a la esquina, castigados. Pero había un niño bien vivo, ¿no?, que le dice: padre, 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 una preguntita. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos dominus vobiscus se practican en la iglesia? Y los dominus vobiscus eran los himnos o cantos que le rendían a Dios en la iglesia, ¿no? Y el padre empieza a mirar arriba. ¿Cuántos eran? En la mañana 3, en la tarde 5 más. Y ahí es donde este niño bien astuto le dice: no sabe la respuesta, padrecito. Al rincón quitacalzón. Desgraciado, no me ha dicho la respuesta. Esa era una forma de ironizar ese tipo de enseñanza. ¿Está bien? También tenemos al pie de la letra, ¿no? El sargento Paiva era un sargento que no entendía de metáforas. Cuando le decían: ándate, golpéate la cabeza, oye, el sargento Paiva iba y ¡pac!, se golpeaba la cabeza. No entendía de metáforas, de connotaciones. Y en una de esas, cuando el sargento Paiva quería ir a la guerra contra los bolivianos, le dice al coronel Salaverry, ¿no? Mi coronel, deme por favor 2 casquillos y yo le traigo un boliviano. Déjeme atacar, déjeme participar en la guerra, déjeme ir. No me molestes, Paiva, estoy ocupado. Mi coronel, por favor, yo le juro que le voy a traer un boliviano. ¿Sabes qué, Paiva? No me molestes, anda, corre, ve que te maten, ¿ya? Y efectivamente, el soldado Paiva hizo caso a esa petición y se dejó matar por los bolivianos. Y esa ahora se llama al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra es cuando tú sigues todo, ¿no? Todo, digamos, sin alterar nada, ¿no? Hacer las cosas como te digan, como te ordenan. Y eso es lo que hizo el soldado Paiva, ¿correcto? Muy bien. Y así tenemos más obras. Tenemos también el alacrán de Fray Gómez. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí está. Tenemos los incas ajedrecistas. Tenemos también historia de un cañoncito que le regalan al presidente Ramón Castilla, y así muchas de las tradiciones más conocidas. Las que vienen son estas 3 primeras en examen de admisión. Don Dimas de las Tijeretas, cuyo tema es la astucia de un escribano, ¿sí? Al rincón quitacalzón, que viene a ser la enseñanza memorística que se practicaba en ese entonces. Y al pie de la letra, la ingenuidad, ¿no?, de un soldado, de un militar, ¿sí? Muy bien, alumnos. Entonces, todo esto es concerniente a la obra de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Espero que hayan entendido, y ya saben, siempre investigando, siempre agarrando libros para poder buscar más información, ¿sí? Bien, hasta aquí estamos concluyendo, alumnos, y nos estamos viendo para una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.